Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este último día de las jornadas y lo vamos a hacer como hemos estado haciendo estos días, rezando la oración del sínodo, y lo hacemos juntos. Nos ponemos primero en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Pues que el Espíritu nos guíe en esta última de las jornadas. Quería aprovechar antes de empezar, en nombre del Secretariado de Apostolado Seglar, para... No se escucha, aparte. Hay que os ponéis muy atrás. ¿Ahora mejor? Sí. Vale. Nada, simplemente agradeceros desde el Secretariado de Apostolado Seglar, pues, vuestra asistencia estos días, que yo siempre digo que el número pues tampoco tiene que ser sinónimo de que haya sido un éxito o no. Al final será un éxito si todo esto nos lo llevamos a casa y lo interiorizamos. Pero es verdad que cuando vemos a tanta gente de manera, por lo menos a nivel personal, inesperada, pues esto también nos llena de esperanza, de ver que estamos compartiendo todos, de vernos de distintos movimientos, asociaciones, parroquias. Esto al final pues tiene mucho que ver con lo que estamos viendo estos días en las jornadas, que han sido muy inspiradoras, sobre un tema que es el sínodo, que esperamos que en el futuro pues sigamos ahondando un poco en él. A esto nos va a ayudar la charla de don Jesús de hoy. En estos días hemos visto como el primer día que Eva nos contaba pues lo bonito que fue la experiencia sinodal y nos introducía un poco en lo que significa vivir esa experiencia de sinodalidad, ese sínodo. Y don Luis Argüello nos guió por el camino a través de los distintos documentos que se han ido emitiendo casi desde antes del concilio, ¿no? Y sobre todo, pues en esos documentos que se pone de manifiesto, ¿no?, cómo es el Espíritu el que va guiando y no nosotros. Nos lo va a aterrizar todo esto don Jesús en la jornada de hoy. No sé cómo tomarme el hecho de presentar al obispo de Segovia cuando ya le conocen ustedes muy bien, mejor que nadie. Además, lleva menos de un año como obispo de Segovia y prácticamente se ha hecho presente en todos los grupos pastorales. Entonces, pues yo creo que no merece mucha más presentación. Yo me voy a callar y que hable él. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todos por venir también en esta jornada, un poco con el tiempo así desapacible, pero bueno, pero aquí estamos muy apaciblemente. Entonces, pues espero que sí, que también podamos reflexionar y profundizar en torno a lo que hemos visto estos días con Eva Fernández y con don Luis Argüello. Lo que a mí me toca un poco como último día es concretar un poco las propuestas que ellos nos han hecho. Eva, desde su experiencia de participación en el sínodo, lo que ha sido todo el camino sinodal y la propuesta del sínodo. Don Luis, como decía Jesús, con este recorrido, especialmente poniendo el prisma en cómo se ha vivido en Iglesia en Castilla, en las iglesias de Castilla, León, esta experiencia pues desde el concilio. Y yo ahora quiero concretar en torno a tres aspectos
lo que esto puede significar para nuestra Iglesia en Segovia. 3 aspectos que nos puedan ayudar a concretar esto, que serían, primero, la estructura de una iglesia sinodal y cómo se puede concretar esto en nuestra iglesia que camina en Segovia. En segundo lugar, el horizonte o la propuesta hacia dónde caminar en este sínodo en misión, como hacia dónde va la misión, en torno a las 3 preguntas que presento en la carta pastoral que escribí al principio de curso. Bueno, una carta breve, pero bueno, recordar un poco esas 3 preguntas que nos ayudan a ver cómo podemos concretar en nuestra diócesis la misión a la que nos llama el sínodo, porque como subrayó Eva repetidamente, el centro del sínodo es la misión, es el eje que mueve todo. Y en tercer lugar, una concreción de lo que significa el método sinodal, que está llamado a transformar nuestra iglesia, podríamos decir desde dentro, que es la experiencia de la conversación en el Espíritu. Entonces, explicaré un poco qué es, para qué sirve, para qué no sirve y cómo hacerlo. De tal manera que a lo mejor algunos ya tienen mucha experiencia, a lo mejor algunos no la tienen, a lo mejor algunos lo están haciendo, pero no lo están haciendo bien. Y entonces, bueno, pues vamos también a terminar con eso, que me parece que son, ya digo, 3 formas de concretar para nuestra iglesia en Segovia lo que hemos vivido. En primer lugar, ¿cuál es la estructura de la iglesia sinodal? Creo que esto es muy importante que lo comprendamos para entender bien el sínodo, porque si no entendemos bien esta estructura que se nos presenta, no comprendemos bien qué es lo que estamos haciendo y nos surgen pues muchas confusiones, muchos malentendidos y dificultades para acoger. En primer lugar, hay que decir que cuando hablamos de iglesia sinodal no queremos decir un tipo de iglesia, como si hubiera una iglesia no sinodal. Iglesia sinodal frente a una iglesia como si hubiéramos vivido una iglesia no sinodal. No es así. La sinodalidad es una nota o es una dimensión constitutiva de la iglesia. Lo mismo que la iglesia es católica y apostólica, nos lo recordaba don Luis ayer, la iglesia es sinodal en sí misma. En el discurso que dio el Papa Francisco, que es un discurso muy clave en el 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, expresaba la necesidad de equilibrio entre la escucha a todo el pueblo de Dios, la escucha a los obispos, que son los auténticos custodios, intérpretes y testimonios de la fe, y la escucha al Papa como supremo servidor. Y el documento preparatorio para hablarnos de esta estructura de la Iglesia sinodal utiliza 2 imágenes bíblicas que pueden ayudarnos. Yo me voy a centrar en la primera de estas imágenes, que es la de Jesús con los apóstoles ante la multitud. Jesús reunido con los apóstoles, podemos imaginarnos pues cualquiera de las predicaciones de Jesús, la multiplicación de los panes y los peces, la predicación en el lago, la predicación en la montaña, bueno, pues diversas predicaciones. También en algunas de las enseñanzas de Jesús en el templo está Jesús, están los apóstoles y están pues la multitud de judíos que escucha. Por lo tanto, aparecen estos 3 elementos: Jesús, la multitud y un grupo, que podríamos decir el grupo de los apóstoles, el grupo de los discípulos. Aparece también, a veces no nos damos suficiente cuenta, pero es muy significativo, que en el Evangelio aparezca el grupo de las mujeres nombradas con su nombre en varios lugares, especialmente en Mateo, especialmente al pie de la cruz y especialmente en el reconocimiento, el encuentro de la tumba vacía. Aparece nombrado un grupo de mujeres con su nombre. Esto es muy significativo, no aparece de otras personas, aparece de los apóstoles y de ellas. Y luego aparecen determinadas personas sueltas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos otro grupo que también aparece nombrado con su nombre, que es el de los diáconos. Por lo tanto, no es banal que de repente diga y a Jesús le siguieron las mujeres y diga sus nombres. Bien, estos 3 elementos, Jesús, el grupo de apóstoles, discípulos y la multitud, no son elementos independientes, ¿no? Sino que son elementos que en la Iglesia se van a configurar, podríamos decir, como a modo de muñeca rusa, ¿no? Estas muñecas que se van abriendo y vamos encontrando unas dentro de otras, ¿no? La base de la Iglesia es el pueblo de Dios. Pedro, los apóstoles, todos los cristianos, formamos parte de este pueblo de Dios.
¿no? Y la identidad fundamental del pueblo de Dios es la de ser bautizados. Este es un elemento central para este camino sinodal. Es lo que nos une. La dignidad básica de todo cristiano, dice el concilio, es que somos bautizados. Los obispos, los presbíteros, los diáconos, las personas consagradas, hombres y mujeres, los catequistas. Bien, son grupos, diversos grupos, ¿verdad? Por un lado la multitud, los bautizados, por otro estos diversos grupos que se generan dentro de la Iglesia. Luego, de entre los apóstoles, el Señor elige a uno, a Pedro, para que haga un servicio singular respecto al resto de los apóstoles y al resto del pueblo de Dios, que es un servicio, como veremos, de unidad y de comunión. Por lo tanto, sintéticamente, y esto lo tenemos que aprender muy bien, porque esta es la estructura de la Iglesia sinodal que se aplica en la diócesis, que se aplica en la Iglesia universal, en la diócesis, en la parroquia, en toda estructura eclesial que sea sinodal, tiene que haber 3 elementos, que es uno, algunos, muchos. Esto el Papa Francisco lo repetía continuamente. Uno, algunos, muchos. Esta es la estructura que nos ayudará a entender lo que significa caminar juntos. Voy a empezar por el muchos. ¿Qué significa este muchos, esta multitud? Tiene 2 niveles de lectura. En primer lugar, se refiere, como decía, a la multitud de los bautizados, discípulos de Cristo, todos que de formas muy diversas le seguimos. Es difícil hacer una raya. ¿Quién es cristiano? Vaya pregunta, ¿verdad? ¿Quién es cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Yo en las confirmaciones me habéis oído, les enseño a los niños, es ser discípulo de Jesucristo. ¿Pero qué significa esto? ¿Quién de nosotros somos todos discípulos de Jesucristo igual? En el fondo hay algo que es objetivo, que es el bautismo. El bautismo nos ha introducido en este elemento. Puede decir, bueno, toda la iniciación cristiana, quien haya completado el proceso de iniciación cristiana, recibiendo también el sacramento de la Eucaristía, de la reconciliación, el sacramento de la confirmación como sello, ¿verdad? Bueno, pues podemos decir este pueblo de bautizados, de hombres y mujeres que hemos recibido la iniciación cristiana. Bien, cuando inició el sínodo, el objetivo, decía, de la fase diocesana, decía el documento preparatorio, era precisamente consultar al pueblo de Dios, por lo tanto a todos los bautizados. Y aquí no dice, no, a los que van a misa todos los domingos, a los que van a misa diario, a los que van solo a las bodas, bautizos y comuniones, ¿no? A todo bautizado, al que hace años que no va, pero es bautizado y por lo tanto, en cierta manera, siempre que no haya apostatado, forma parte también del pueblo de Dios. Por lo tanto, en primer lugar, el pueblo de los bautizados, que es un pueblo muy heterogéneo, en el que nos es difícil decir tú sí, tú no. ¿A quién le diríamos no? Tú no. A ti no te vamos a preguntar, no entras. No es fácil. Bien, este sería, como digo, un primer nivel de lectura. Queremos escuchar, y esto nos ayuda al camino en la diócesis, queremos escuchar a todos los bautizados, a todo el pueblo de Dios, y ahora luego desarrollaré esto un poco más, ¿verdad? Pero junto a este primer nivel, ya en el propio ministerio de Jesús hay otro nivel, que es que se abre a la multitud de los hombres hacia los que se dirige la revelación. Específicamente Jesús habla pues de la sirofenicia, ¿verdad? Nos acordamos de la curación del criado, el hijo del centurión. Si antes la segunda imagen que utiliza el documento de preparación es el de la predicación de Pedro y el bautismo de la familia del centurión Cornelio, ¿verdad? Bueno, pues todos están llamados a participar en este nivel. Si Dios ha escuchado el grito de su pueblo, si Dios ha escuchado el grito del hombre, ¿cómo no vamos a escuchar nosotros como Iglesia el grito del hombre? Tenemos que escucharlo. Luego veremos los siguientes pasos, ¿no? El discernimiento que hacemos y cómo lo hacemos, pero la escucha va dirigida a todos, porque el anuncio va dirigido a todos. Sin la perspectiva de la multitud, el día que la Iglesia, que nuestras parroquias, que nuestra diócesis se olvide de todo el pueblo de bautizados, aunque muchos estén alejados, o de los que no están bautizados, ese día la comunidad corre el riesgo de encerrarse en un grupo sectario y autorreferencial. Nos gustaría a veces marcar muy bien el cerco, la valla. Somos estos. Y tú sí, tú no. No, esto no es posible. Tenemos que mirar siempre a todos, porque la vocación de la misión de la Iglesia es universal. Es para anunciar el Evangelio a todos. Denunciar el Evangelio a todos significa escuchar también a todos
para poder establecer ese diálogo en el que se anuncia el Evangelio, ¿no? Como Jesús se para en el pozo a hablar con la samaritana, pues se para a establecer ese diálogo con la mujer sirofenicia. Después de la multitud, la autoridad del uno. ¿Qué papel tiene el uno? El párroco en la parroquia, el obispo en la diócesis, el papa a nivel universal, viven esta autoridad como un servicio que ha de ser entendido desde abajo. El Papa Francisco insistía mucho en la pirámide invertida. Por lo tanto, es un servicio a la comunión y a la unidad, que es la comunión entre esta porción de los muchos, que a uno le corresponde. Pues en mi caso es la unidad entre esta porción de los muchos que vive en la diócesis de Segovia. Al párroco, pues entre el pueblo que vive pues en el pueblo, en el territorio de la parroquia que le ha tocado. Y estos a todos, algunos muy cercanos que formarán parte de ese algunos del que luego hablaremos, ¿verdad? Cada uno con ministerios distintos, con carismas distintos. Como digo, unos muy cercanos que van a misa todos los días o que participan de la Eucaristía dominical. Otros que a lo mejor solo participan esporádicamente, como decía. Otros que están más alejados, pero que no dejan de estar bautizados. Por lo tanto, no dejan de tener un vínculo espiritual, sacramental, objetivo, real con nosotros. Por lo tanto, el párroco también es párroco de ellos y ha de acogerles, cuidarles, intentar conducirles, ¿no? Y acompañarles a la comunión de todos, ¿no? Por lo tanto, servir a la comunión. También el obispo en la diócesis, el párroco en la parroquia, sirve a la comunión con toda la diócesis y el obispo a la comunión con toda la Iglesia universal. Pero además, el obispo, el párroco, quien hace esa figura de uno, es también un servicio a la unidad con la Iglesia apostólica, que la fe que nosotros profesamos hoy sea la misma que profesaron los apóstoles, que ciertamente se manifiesta en formas distintas. Nadie le tengo que descubrir que hoy no celebramos la Eucaristía como la celebraron los apóstoles. A lo mejor si nosotros participamos en una Eucaristía en el siglo II, diríamos, pues más o menos sé dónde estoy, pero ¿qué es esto? Además de que por el idioma es distinto, claro, pero pues como si vamos a una Eucaristía de otro rito, ¿verdad? No sé si alguna vez habéis participado en una Eucaristía en una iglesia oriental, ¿verdad? Aquí en la diócesis tenemos un pequeño grupito que conocí el otro día de la iglesia Siro-Malabar, de la India. Bueno, pues os invito a que participéis algún día. Y uno dirá, ¿de verdad estoy en una misa? Pues sí, verdaderamente, verdaderamente. Hay muchas formas diversas de celebrar, ¿verdad? Distintos ritos, distintas formas, bien, pues, pero todas en continuidad con la tradición apostólica. Y por lo tanto, en lo fundamental, estamos celebrando, viviendo, creyendo, profesando la misma fe de los apóstoles. Y por último, esta unidad es el impulso para que los algunos se dirijan a los muchos. Yo digo, es misión del obispo, es misión del párroco, mirar siempre a la multitud, ¿no? Tal vez el grupo de los algunos tenemos el riesgo de fijarnos más en nuestros problemas, qué dificultades tenemos, qué problemas tenemos. Creo que el obispo, los sacerdotes, tendríamos que estar siempre mirando a, sí, pero hay que abrir esto, atención a la acogida, ¿no? Abrámonos a la misión, ¿no? Salgamos al encuentro de los demás. Por lo tanto, la misión de este que hace el servicio a la unidad no ha de ser vista como una limitación a la libertad, sino como una garantía de unidad. Este servicio, en lo que afecta a la Iglesia universal o a la Iglesia particular, tiene que tener una referencia sacramental y por eso lo ejerce un ministro ordenado, porque está ordenado para esto, para ejercer este ministerio de unidad. Bien, sin esta presencia de unidad, sin esta referencia sacramental a la unidad de Jesús, sin la autoridad del sucesor de Pedro en la Iglesia universal o del sucesor de los apóstoles en la particular o del párroco en la parroquia, ¿cuál es el riesgo? Que la Iglesia al final se divida en grupos de poder y que el diálogo al final acabe teniendo pues el papel del juego político. Diríamos, hombre, se ha exagerado un poco esto del pueblo político, ¿no? Pues a veces en las parroquias nos pasa, pero el juego político no es izquierdas o derechas, sino los míos y los tuyos, los de fulanita que hicieron no sé qué y los otros, las del coro y las de catequesis. Bueno, pero al final estamos ahí a ver quién manda. Pues no, si al final todos miramos al párroco, pues el párroco nos ayuda, que tiene una última palabra, que es un servicio. Luego explicaré mucho eso cuando hable del método de la sinodalidad, ¿no? Pero que es un servicio a la unidad. Bien, y finalmente tenemos también el punto de los algunos, ¿no? ¿Quiénes son estos algunos? Pues en los evangelios pues, aparecen los 12, ¿verdad?
pero antes era un grupo de 6 posiblemente, luego ya pues fueron 12, luego aparecen los 72, luego San Pablo habla de más de 500 hermanos a los que el Señor resucitado se habría aparecido, como decía antes el grupo de las mujeres, ¿verdad? Bien, sin la participación de estos algunos, que podríamos llamar grupos intermedios, con una manera ciertamente colegial, la comunicación entre cabeza y miembros se desfiguraría y al final caeríamos en el riesgo de caer en un autoritarismo autorreferencial. Aquí se hace lo que dice el párroco. Pues no, porque hay otros grupos en la parroquia, hay otros elementos, hay otros algunos a los que uno tiene que consultar, ¿no? Se caería, exagerando un poco, en el mesianismo o en el populismo democraticista, ¿no? Porque nos falta pues este elemento que va vinculando, que va articulando la relación dentro de la vida de la Iglesia. Por lo tanto, tenemos estos 3 elementos que se dan en nuestras parroquias. Uno, algunos, muchos. Todos formamos parte del muchos, de esa gran multitud. En cierta manera, pues algunos formamos parte, ¿verdad? Pues los consejos, el grupo de catequistas, los que se dedican a la liturgia. Todos estos grupos de algunos están al servicio de los muchos, siempre al servicio de los muchos, de la fe de los muchos. Y luego el uno, que es al que pues, se le ha encomendado esta misión, que lo hace al servicio de todos, ¿no? Para que pues, se viva ese servicio de unidad. Además de estos 3 actores, el documento preparatorio del sínodo señalaba un cuarto actor, que a veces sale poco, que sale también en los evangelios, que es el antagonista, que lo que busca es la separación entre los 3 y la división, ¿verdad? El enfrentamiento entre los grupos, el enfrentamiento entre el párroco y los grupos, el encerrarnos en nosotros mismos y olvidarnos de la misión, ¿verdad? Bueno, pues se hace un poco este riesgo, ¿no? Pues al final el enemigo que lo que busca es separarnos y romper la comunión. La estructura de la Iglesia sinodal está al servicio de la comunión y de la misión. Por lo tanto, y paso al segundo de los aspectos, ¿cómo vivimos esto? ¿Con qué perspectiva misionera vivimos esto en la diócesis de Segovia? Como sabéis, pues en la carta pastoral yo lo presento a través de 3 preguntas de las que sale el camino que van a ir elaborando las 3 vicarías sectoriales. ¿Qué tienen como misión los vicarios sectoriales? 2 cosas, ir generando esos algunos, es decir, esos equipos, esos grupos, ¿verdad?, de personas. O sea, algunos de vosotros ya participáis, pues alguien te dice, oye, ¿quieres ser catequista? ¿Quieres participar en este equipo de misión? ¿Quieres participar en la preparación de la liturgia para todo el pueblo? ¿Quieres ser el referente de esta parroquia? Bueno, pues una llamada, ¿verdad? Bueno, pues ellos tendrán que ir en torno a estas 3 preguntas, desarrollando estos equipos de algunos. Al final, el Señor dedicó una gran parte de su ministerio a llamar a personas, a llamar a personas. Pues también el párroco y también pues algunos de vosotros pues tendréis que dedicar parte del tiempo a buscar personas de la comunidad cristiana que les puedas proponer, oye, ¿por qué no haces este ministerio? Siempre una llamada a la libertad. Uno puede decir, mira, pues ahora no, o pues o porque no puedo, tengo que cuidar a mi madre, ahora estoy con mis hijos. Bueno, pues ciertamente el Señor habla que Él también cuando propuso, pues muchos le pusieron muchas excusas para no ir, más o menos razonables. Bien, ir formando estos equipos, ¿para qué? Para mirar a los muchos, es decir, para llevar el anuncio del Evangelio que brota de estas 3 preguntas a la multitud, ¿no? ¿Cuáles son las 3 preguntas? La primera, ¿para quién soy yo? Como Iglesia diocesana queremos que todo segoviano se pregunte esto. ¿Para quién soy yo? ¿No? Que estén hartos de esta pregunta, que se les meta en la cabeza a todos, ¿no? ¿Para quién soy yo? ¿No? ¿Por qué? Porque esta es la perspectiva vocacional de la vida. No podemos vivir la vida de otra forma que no sea en esta perspectiva, porque si no, la vida será autorreferencial y la vida consistirá en un proyecto que yo hago, pues sí, ¿para qué? Para alcanzar dinero, fama, gloria, pero ¿para qué? ¿Para qué? La pregunta no es ¿para qué? En el fondo la pregunta es ¿para quién? Porque ser discípulo de Jesucristo es descubrir que Él nos ha dado la vida, no para conservarla o para dejar que pase, sino para entregarla en servicio a los demás. Por lo tanto, esta pregunta vocacional es para todos. No se refiere solo, nos decía ayer don Luis, a las vocaciones al celibato consagrado, al sacerdocio, sino también al matrimonio
y también al servicio en nuestros trabajos, en la escuela o en la vida social más amplia. Todo bautizado tiene que hacerse esta pregunta: ¿para quién soy yo? Porque el corazón está hecho para alguien, está hecho para Jesucristo. Y luego en esta pregunta está: ¿cuál es la mediación? ¿Cuál es la forma concreta en la que mi vida es para Jesucristo? Y digo así, la vocación bautismal. Esta pregunta, por lo tanto, ha de partir del encuentro personal con Cristo. La misión de esta vicaría para las vocaciones será promover y cuidar, pues, a través de la delegación de familia, a través de pues, la delegación de educación y cultura, a través de las distintas delegaciones, pues, a través del servicio pastoral vocacional, promover el encuentro personal con Cristo que me lleve a despertar esta pregunta: ¿para quién soy yo? Bien, siguiente pregunta, ¿no? Nos surge, cuando uno se ha encontrado con Jesucristo, la pregunta que surge en el corazón es: ¿cómo no anunciar el Evangelio? Como discípulos de Jesucristo, nosotros estamos en deuda con todos los segovianos. ¿Por qué? Porque hemos conocido un amor tan grande que no podemos guardar en nuestro corazón. No podemos dejar de entregarlo, ¿no? No podemos dejar de ofrecerlo. El don que hemos recibido no puede quedarse en nosotros, sino que debe redundar en muchos, empezando por aquellos que están a nuestro lado. Esto no significa que tengamos que ir todo el día con la pancarta o que tengamos que hacer a todos cristianos o convencerles. No, no se trata de esto. Se trata de ser testigos, se trata de anunciar, se trata de ofrecer el don de lo que gratuitamente hemos recibido y lo ofrecemos, lo ponemos delante al que está a nuestro lado. No evangelizar, decía muchas veces el Papa Francisco, no es proselitismo. Proselitismo busca los números, busca llenar salas. No, da igual que en esta conferencia haya 150 personas o 3 personas, porque el don que se ofrece es el mismo. Si yo salgo de aquí entusiasmado, pues yo querré decirle a mi vecina: oye, lo que te has perdido, porque a mí me ha encantado, me ha hecho mucho bien. Esta es la dinámica del don, ¿verdad? Yo tenía pues un profesor que nos insistía mucho en que el cristianismo se transmite por envidia. Ante la experiencia de la alegría que uno ha vivido, pues los que están al lado dicen: oye, yo también quiero vivir esto, yo también quiero vivir esto. Bien, este anuncio, ¿dónde se vive? Pues en primer lugar en la familia, a través de la transmisión de la fe en la iniciación cristiana. Por lo tanto, una primera tarea, ¿no?, pues de la vicaría para la evangelización será esta. Será la de ayudar a las familias para que se acerquen a las comunidades cristianas a renovar su fe y para hacerles capaces de transmitir esta fe a sus hijos, ¿no? Será también acompañar a las comunidades cristianas como familia de familias, como grupos de familias, ¿no? Y cuando hago la visita pastoral, ya lo iréis viendo, lo que me gusta preguntar es: ¿cuántas familias hay en la parroquia? ¿No? ¿Por qué? No, es que viene solo la abuela. No, pero esta señora tendrá hijos, tendrá nietos. Bueno, si los tiene, a lo mejor ya no, pero pobre. Pero al final, todos, o tú, no, es que yo pues estoy soltera. Bueno, pues tendrás padres, tendrás hermanos. Al final, somos una familia. Por lo tanto, es cuántas familias hay en esta parroquia, cuántas casas hay en esta parroquia, ¿no? La parroquia es familia de familias, ¿no? Y la familia ha de ser el elemento transversal que ordena toda la pastoral, porque nadie vive fuera de una familia y nadie vive la fe fuera de una familia. La devoción popular, tan importante para nosotros, nuestras tradiciones, que siguen siendo un precioso vehículo de transmisión de la fe, de evangelización. Yo lo estoy viendo en estos 11 meses que llevo, participado en fiestas, romerías y las que me quedan. Me parece un momento privilegiado para mucha gente que a lo mejor no participa habitualmente, pero este día va y muchos de ellos, la gran mayoría, están bautizados, siguen teniendo pues el amor al Cristo, el amor a la Virgen. No cito ninguno porque seguro que me olvido otros, pero pues es un amor grande que mueve todavía el corazón, ¿verdad? Pues aprovechemos esos momentos para preparar bien esas celebraciones, para preparar bien esas predicaciones, para ofrecer el sacramento de la reconciliación a los que a lo mejor no se acercan en otro momento. Pero mira, a lo mejor hoy te puedes confesar y puedes participar de la Eucaristía. Igual llevas años sin comulgar y es un momento también bonito para ti. Bueno, tendremos que ver un poco cómo estructuramos esto, ¿verdad? Todo el ámbito de las procesiones, ¿verdad? Como manifestación pública de la fe, ¿no? Pues cuidarlo también. La misión nos lleva también a nuevas formas de misión, acompañando con equipos de misión que estén formados por sacerdotes. Hará falta la referencia siempre de uno
el párroco, el referente del equipo, ¿verdad?, que haga esa presencia de unidad, y algunos que serán consagrados, laicos, que juntos acompañarán, ¿verdad? No hace falta que entre en pues, la falta de clero y la falta de clero pues, que tendremos en los próximos años y las necesidades de formas nuevas de misión y acompañamiento de la Iglesia. No tiene que asustarnos, ni que echarnos atrás, ni que venirnos abajo. Es una posibilidad preciosa para que todos seamos llamados a formar parte, cada uno según sus posibilidades, pues algunos, no todos, algunos seamos llamados a formar parte de estos equipos de misión que ayuden a acompañar las comunidades cristianas, más especialmente en la zona rural de la diócesis, que es prácticamente toda la diócesis, porque toda la diócesis pues, es rural. Bien, pues estos serían un poco los elementos de esta vicaría, ¿no?, de esta llamada de cómo no evangelizar. Y la tercera llamada, ¿qué quieres que haga por ti? El Señor me ha llenado el corazón de amor ante la necesidad del que está a nuestro lado, y todos vemos situaciones de dolor y sufrimiento. ¿Cómo no se despierta en nosotros la pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? La mirada del buen samaritano nos lleva a no pasar de largo ante quien necesita. La pregunta no es huir, ay, déjame, no tengo que solucionarles la vida. A veces simplemente tengo que preguntarles, ¿qué puedo hacer por ti? Y ver si lo puedo hacer, y a lo mejor lo puedo hacer o no. Mira, eso que me pides, pues no te lo puedo hacer, pero a lo mejor te puedo hacer otra cosa. Bueno, pues voy a ver qué puedo hacer por ti, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cuántas veces Jesús pregunta esto en el Evangelio, verdad? Lo preguntaron Juan y Pedro, aquel tullido que estaba en la puerta hermosa del templo, ¿verdad? Les pidió dinero. Pedro le dijo, pues mira, plata no tengo, pero lo que tengo te doy, levanta. Bueno, pues yo puedo decir qué es lo que tengo, qué es lo que le puedo dar a esta persona. Bien, pues esta pregunta, ¿verdad? Pues tendremos que abrir nuestra mirada a las necesidades que hay a nuestro alrededor, a las distintas pobrezas. Invito a leer la primera carta del Papa León XIV, Dilexit Te, ¿verdad? Pues a mirar esas pobrezas que hay a nuestro lado para, bueno, pues ver cómo podemos nosotros responder de forma sencilla. Ya digo, nuestra misión no es acabar con la pobreza, no es acabar con la pobreza estructural, no es solucionarle la vida a todo el mundo. No, nuestra visión es amar al que tenemos al lado con un gesto de caridad, con una obra sencilla en la que yo pueda dar el don que yo he recibido del amor de Jesucristo. Estas serían las tres preguntas. Esto será la vicaría de pastoral social, el camino, pues también pues, generando grupos que puedan ir atendiendo a diversas necesidades, evidentemente pues con Cáritas y todo esto, pues con todas las asociaciones, movimientos, parroquias, pues que estáis invitados a uniros, o sea, que evidentemente estáis llamados a uniros a este movimiento. Bien, y el último paso sería, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Qué podemos hacer para que esto como que nos vaya transformando desde dentro, para que este espíritu sinodal vaya entrando en nosotros? Bueno, pues lo haremos a través del método sinodal. ¿Cuál es el método sinodal? Es acompañamiento, escucha y discernimiento. Estas son como tres palabras clave que el sínodo nos ha dado y que nosotros tenemos que ir acogiendo. ¿Qué significa en nuestras comunidades parroquiales? Acompañamiento. ¿Quién acompaña? ¿Cómo acompaña? Ahora iré dando algunas pistas. Segundo, ¿qué significa en nuestras comunidades parroquiales? Escucha. ¿Nos escuchamos a unos a otros? ¿Escuchamos al que llega pidiendo la comunión para sus hijos? ¿Le escuchamos o le vemos como alguien que viene, a ver, este que pide, a ver cómo tal, ya se quiere saltar un poco las normas, ya se quiere escaquear? ¿O verdaderamente escuchamos qué hay de fondo en esta persona, verdad? El que viene a pedirnos porque tiene una necesidad, porque acaba de llegar, porque no tiene trabajo. Bueno, ¿cómo escuchamos en nuestras comunidades parroquiales? Y discernimiento. ¿Cómo discernimos? Voy a entrar un poco en estos tres aspectos, acompañamiento, escucha y discernimiento, y termino con la conversación en el espíritu. Bien, ¿quién acompaña? Pues en primer lugar el sacerdote. La misión del sacerdote es acompañar. Por eso tenemos que hacer una cierta reestructuración en nuestra vida pastoral, porque si el sacerdote muchas veces el domingo pues se pasa corriendo de un sitio a otro celebrando Eucaristías, pues no puede acompañar, celebrar la Eucaristía, que es muy importante, y evidentemente es una forma de acompañamiento, pero tenemos que ver si el sacerdote está acompañando a esos algunos. ¿Quiénes son los algunos que ayudan al sacerdote? Porque el sacerdote tiene la misión de acompañar, pero no solo. ¿Quiénes son esos algunos? Porque a veces el sacerdote se encuentra también muy solo.
se encuentra muy sobrepasado, ¿verdad? A veces puede ser porque no ha sabido encontrar a las personas, porque no ha podido encontrarlas y ha recibido mucho rechazo y se ha cansado y ha dicho, mira, pues es más fácil que lo haga yo todo. A veces porque a lo mejor no ha sabido acoger a las personas. Todos tenemos que convertirnos. No se trata de decir, no, pues es que los curas, luego vendrán las preguntas, y es que los curas son no sé qué, y es que los laicos son no sé cuántos. No ese es el camino. El camino, y empezando por el obispo, todos tenemos que convertirnos a esto, ¿no? Tenemos que convertirnos al acompañamiento, a la escucha y al discernimiento, ¿no? Por lo tanto, ¿quiénes acompañan? Uno, el sacerdote, y algunos. Y muchos, ¿por qué? Porque los padres acompañan a los hijos, los catequistas acompañáis a los catecúmenos, los profesores de religión hacéis una labor preciosa de acompañamiento, los educadores, deis la materia que deis, acompañáis en cierta manera. Bueno, pues de formas muy diversas, todos nos vamos acompañando unos a otros, pero de formas diversas. ¿Qué notas configuran el acompañamiento? En primer lugar, el acompañamiento requiere cercanía, ¿verdad? Una de las cosas más valoradas en la vida de la Iglesia es la cercanía, ¿no? Muchas veces, pues a veces cuando uno se decide, ¿no? Cuando hacía la visita pastoral en Madrid, pero aquí también lo experimento, ¡ay, qué obispo más cercano! ¡Ay, qué bien! ¿No? Lo que le ha gustado a la gente es la cercanía. Y yo les digo, oye, pues si os gusta tanto la cercanía, ¿por qué no se la ofrecéis a todo el mundo? Ya está, hemos encontrado la tecla. Si la tecla es ser cercanos, vamos a ser cercanos, pues con una sonrisa, siendo amables, acogedores, porque a la gente le gusta la cercanía, pues dentro de los límites y los caracteres de cada uno, ¿verdad? Pero cercanía, este mundo pues marcado a veces por el individualismo, ¿verdad? Bueno, pues a veces nosotros nos podemos contagiar de esto. Pues esta cercanía, el Papa Francisco lo llamaba el ritmo sanador de la proximidad, de estar cerca unos de otros, ¿verdad? Sin invadirnos, ¿no? Sin invadirnos, pero sí estando cerca unos de otros, preguntándonos, ayudándonos en lo que podamos. Bien, la segunda nota de este acompañamiento es el sentido, el horizonte, hacia dónde acompañamos. Bien, nos acompañamos. Venga, pues yo te acompaño, Jesús, tú me acompañas, estamos aquí los dos juntos y dentro de 10 minutos decimos, ¿para qué estamos juntos? ¿Dónde vamos? ¿No? ¿A dónde nos acompañamos? En la vida de la Iglesia no es dar un paseo, pues damos un paseo que no sabemos a dónde vamos, damos dando vueltas y volvemos al mismo sitio. La vida de la Iglesia no es esto, vamos hacia un sitio, ¿no? Tenemos que mirar hacia dónde nos dirigimos. ¿Cuál es el sentido? Sin embargo, el sentido no está fuera. El sentido está en hacernos crecer unos a otros más en la comunión con Él. Podríamos decir, el sentido está hacia arriba. El sentido es la comunión con Cristo, acoger la comunión con Cristo y fortalecer esta comunión y abrirnos a que otros participaran en ella. Y una tercera nota es la capacidad para reconocer el mal, sin dejarnos apabullar por él. En cierta manera, esto ya nos abre al discernimiento. El discernimiento significará esto, ¿no? Es decir, un cierto pensamiento crítico que nos ayude a escuchar. Oye, pues a lo mejor en toda crítica siempre hay algo que uno tiene que escuchar. No dejemos de escuchar ninguna crítica en el que digamos, aquí hay un elemento de verdad al que yo me tengo que abrir, que yo tengo que acoger, ¿verdad? Esto siempre es importante, ¿no? Bien, confiando en la grandeza de la gracia, ¿verdad? Que nos impulsa a seguir adelante rechazando comportamientos fatalistas o pusilánimes, pobres, bien. Y la cuarta nota es que el acompañamiento ha de impulsar a la misión, un poco lo que decía, ¿no? A la comunión y a la misión, a salir de nosotros mismos, a mirar a la muchedumbre, a la multitud, que son muchos, que nos vemos incapaces. Pues recordemos el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Lo poco que tengamos lo ponemos en manos del Señor y con esto iremos saliendo al encuentro y iremos haciendo lo que podamos hacer, ¿no? Lo que podamos hacer, porque no somos nosotros, será Él en nosotros. Nosotros tenemos que dejar que Él nos fecunde. Bien. Acompañamiento. ¿Alguna nota sobre la escucha, ¿no? En una audiencia que dio el Papa a los fieles de la diócesis de Roma, decía que el itinerario sinodal ha sido concebido fundamentalmente como un dinamismo de escucha mutua. Esta escucha, luego veremos un poco más con la conversación en el espíritu, es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad. La proximidad se da por la escucha, ¿no? Por la escucha. Es importante estar atento
¿no?, al otro, abrir nuestro corazón al otro. Solo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva, ¿no?, podremos ir caminando y ayudarnos mutuamente a crecer. Esto lo voy a desarrollar un poco más en la conversación en el espíritu. Y unas notas sobre el discernimiento. Bien, pues hay que dejarse contrastar. Tenemos que dejarnos corregir todos, yo el primero. Tenemos que estar atentos a dejarnos contrastar, corregir. ¿Por qué? Porque no lo tenemos todo perfecto ninguno de nosotros, ¿no? Nos tenemos que dejar poner en crisis por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, ¿no? Que pues tenemos que cuestionarnos, reconsiderar las cosas, saber que a veces nos equivocamos y aprender de las veces que nos hemos equivocado, ¿no? Y a pesar de las dificultades, esperar. Tenemos que asumir que entre nosotros permanecerá la confrontación entre diferentes visiones y expectativas. Esto va a permanecer así hasta el final. Sería absolutamente iluso pensar en una iglesia absolutamente uniforme, ¿no? Hay multitud de carismas, multitud de caminos, y todos dentro del gran pueblo de Dios que es la iglesia. La rigidez que nos mueve a veces con impaciencia, ¿verdad?, querría evitar estas diferencias, ¿verdad? Bueno, pero esto al final es un pecado contra la paciencia y contra la soberanía de Dios, que al final acoge a todos sus hijos, ¿verdad? Ese todos, todos, todos es todos, 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 porque a veces hacemos el todos, 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 pero lo miramos hacia un sitio, pero este no. Pero no nos podemos quedar en que todos, 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 esa escucha y esa acogida. Luego, esa escucha y esa acogida en discernimiento y en seguimiento del Señor, ¿no? No de cualquier manera. Es importante, por lo tanto, ser conscientes de que este camino de discernimiento no tendrá un final. Este proceso no es que diga, bueno, pues ahora vamos a hacer esta racionalidad y a ver cuándo acabamos ya este proceso y empezamos otra cosa. No, esto es para siempre. Esto es la vida de la iglesia. Podríamos decir, lo que estamos haciendo es entrenando algo que pertenece a la esencia de la iglesia y que va a seguir siempre con nosotros, aunque luego pues pasemos o tratemos o pongamos el foco en otros elementos, ¿no? Como ayer nos decía don Luis. No podemos solucionarlo todo, no podemos arreglarlo todo. Siempre tendremos espacios abiertos porque vamos caminando. Bien. Bueno, la conversación en el espíritu. ¿Qué es esto? Esto es un método que nos va a ayudar a transformar el corazón. A mí me parece que la conversación en el espíritu, su principal objetivo no es lo que sucede fuera, es decir, no es la decisión, no, ahora entraré en ello, no es el fruto exterior. El principal objetivo de la conversación en el espíritu es la conversión interior y la capacidad que tiene de generar el pueblo de Dios, de generar comunión en una asamblea que se escucha, ¿verdad? La conversación en el espíritu no es el único método sinodal y no debemos decir que conversación en el espíritu es igual a discernimiento eclesial. No, veremos que es un método, una ayuda para el discernimiento, ¿no? Se pone a su servicio. Ahora veremos un poco cómo. Es una herramienta que ayuda a escuchar, ayuda al discernimiento, pero solo esto, que tiene que ser utilizada en su momento propio, porque el riesgo que tenemos es quemarla. Oye, la conversación en el espíritu ahora lo utilizamos para todo, lo utilizamos de cualquier manera y pues en unos meses estamos hartos de la conversación en el espíritu, hemos quemado el método y volvemos a hacer lo que hacíamos antes. No, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo en su momento y hay que saber para qué lo hacemos. Pero cuando lo hacemos bien y lo hacemos para esto, mi experiencia es que da fruto, es que ayuda a generar esto, a generar conversión personal y a generar comunión entre nosotros, ¿verdad? Los que participaron en el sínodo, en el documento final, dicen que su práctica ha provocado alegría, asombro y gratitud y se ha experimentado como un camino de renovación que transforma a las personas, a los grupos y a la iglesia. Dice el Señor, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, en medio estoy yo. Muchas veces, sin embargo, nosotros no lo vivimos así. Sentimos que las reuniones son un rollo. Otra reunión, ¿verdad? Parece que estamos todo el día reunidos y uno dice, bueno, ¿por qué tanta alergia a las reuniones? Si es que el Señor nos ha llamado a reunirnos. La asamblea eucarística es una reunión. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en las reuniones nos falta método, nos falta objetivo. Y entonces al final nos cansamos. ¿Por qué? Porque no dejamos entrar al Señor.
Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, podríamos decir, pero no de cualquier manera, es medio de vosotros estoy yo. Si me dejáis estar, si abrís un poco esa reunión a mi participación, ¿no? Bien, no experimentamos muchas veces esta presencia vivificante del Señor en medio de nosotros en una reunión. Bien, por lo tanto, la finalidad de este método es esta, es la unidad del corazón en la voluntad del Señor, es un discernimiento comunitario. Bien. ¿Para qué nos sirve? Esto es muy importante. ¿Para qué nos sirve la conversación en el espíritu? El discernimiento eclesial requiere competencias de diverso tipo. Requiere saber la tradición, conocer los argumentos que nos da la teología, ¿verdad? Bueno, no todo se puede hacer en la conversación en el espíritu, porque ciertas aportaciones no entran en la conversación en el espíritu, ¿no? Que sobre todo es un instrumento de encuentro, de crecimiento en la relación y de paso del yo al nosotros, ¿no? Por lo tanto, la conversación en el espíritu no es un método de debate sobre argumentos y no es un método para tomar decisiones. No es ni para debatir argumentos ni para tomar decisiones. Para la toma de decisiones deben buscarse otros métodos, dentro de los cuales la conversación en el espíritu puede ser un momento, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de las ocasiones en la iglesia, la decisión la tomará uno, el párroco en la parroquia, el obispo en la diócesis, pero de nuevo, no de una forma autoritaria, sino como un servicio a la comunión. Lo que sería el autoritarismo es que tome la decisión sin escuchar a nadie. Yo si tomo una decisión sin escuchar a nadie, o voy a un grupo y digo, la decisión tomada es esta, pues ya está, ahí no hay ni conversación en el espíritu ni hay nada, pues se ha acabado, no. Yo tendré que escuchar y en ese sentir como servicio a la comunión, a veces puede ser que por otro camino distinto al que ha surgido en el grupo, porque yo, que también tengo el espíritu, también tengo el carisma, en conciencia digo, veo que veis esto, pero veo que hay elementos que a lo mejor vosotros no estáis percibiendo, por ejemplo, de la multitud, por ejemplo, pues ciertos aspectos, por lo tanto, pues viendo que veis esto, creo que vamos a ir por este otro camino. Esto es bonito y no tenemos que decir, pues fíjate, está haciendo lo que quiere. La clave que es que seamos escuchados y escuchados de verdad, que yo pueda decir, sé que veis esto, que yo a alguien que viene a quejarse o cualquier cosa pueda decirle, entiendo las razones por las que me estás diciendo esto, pero mira, hay estos otros elementos que a lo mejor tú no ves. Y al final, pues la última decisión, pues lo siento, me toca a mí hacer este servicio, porque es lo que me ha correspondido, lo que el Señor me ha dado la mayoría de las veces como una carga, más que como un regalo, ¿no? De tener que tener ese servicio a la comunión y a la unidad de todos para la misión, Bien. A veces sí que puede ser un método, un colegio, ¿no? Pero en ese caso, pues la decisión se toma votando, no en la conversación en el espíritu. La conversación en el espíritu siempre es un momento previo a la decisión, o bien para dar luz, o bien para escuchar, o bien para iluminarse, para generar comunión de cara a una posterior votación, ¿verdad? O a una toma de una decisión. Bien. Por ejemplo, en el sínodo, ¿qué es lo que sucedió? Se hizo conversación en el espíritu. Primero hubo un momento de argumentación, ¿verdad? Pues se hicieron pues, unos textos pues, que se prepararon, la gente los estudió. Después hubo un momento de conversación en el espíritu. Se presentó el documento final que salió de esa conversación en el espíritu y el Papa podía haberlo cogido y, como ha hecho en otros sínodos, haber hecho una exhortación postsinodal. ¿Pero qué hizo, no? Dijo, bueno, pues yo, en mi servicio a la comunión, adopto este documento y lo entrego a toda la Iglesia. Pero el documento final, que es el documento del sínodo, es para todos nosotros porque es el Papa quien lo ha cogido, lo ha asumido y ha dicho, yo lo doy a toda la Iglesia. Por eso es universal, ¿verdad? Este es el servicio a la unidad, a la comunión que nosotros vivimos. Y si el Papa, en lugar de haber hecho eso, hubiera dicho, pues ahora yo voy a hacer una exhortación postsinodal, pues también hubiera estado muy bien y hubiéramos seguido caminando exactamente igual. Ahí está, en el que tiene esa misión, en este caso era el Papa Francisco, tomar esa decisión de lo que él considera desde su ministerio que es lo mejor para la comunión y para la misión. ¿Cómo se hace en la conversación en el espíritu? Primero, 4 pequeñas premisas. Se requiere una cierta madurez psicológica. Es decir, hace falta poder escuchar con paciencia. Si uno está continuamente interrumpiendo a los demás,
pues no va a poder hacer la conversación en el espíritu, porque requiere que la mayor parte del tiempo uno esté callado y escuchando. Uno tiene muy poquito tiempo para hablar. Entonces, la madurez psicológica de saber escuchar y no ponerse nervioso. ¿Pero qué has dicho? ¿Pero cómo dices eso? Pero, pues no, entonces se rompe la dinámica. Por lo tanto, una madurez psicológica, ¿no? Que también me libre un poco de las susceptibilidades. Esto que ha dicho lo dice por mí. Lo dice por mí, ¿no? Se va a enterar ahora cuando me toca hablar a mí. No, porque esto rompe el ambiente de discernimiento que hay, ¿no? Uno tiene que escuchar, acoger, ¿no? Escuchar, acoger, porque si no nos pone a la defensiva y eso rompe la dinámica, ¿no? Una segunda premisa es la rectitud de intención en la acogida del otro, ¿no? Hay que dejar a un lado las sospechas. Ya sé que va a decir esta, como siempre dice lo mismo, ya ni la escucho. No, hay que acoger, ¿no? Hay que acoger sinceramente. De cualquiera puede venir una luz que yo reciba. Tercero, todos deben estar como en un estadio semejante de seguimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque si los participantes tienen lógicas muy distintas, también es posible que haya distorsión. Servirá como elemento de escucha, puede servir como elemento de escucha y puede tener un fruto bonito de comunión, pero posiblemente el elemento final refleje esas distintas lógicas. Tendría que reflejarlo. Lo propio sería que todos estemos en la lógica del discipulado, querer la voluntad de Cristo por encima de la mía propia. Otra premisa, la cuarta, sería una cierta madurez eclesial y un conocimiento básico de la doctrina de la Iglesia. No vamos a ponernos en una conversación en el Espíritu a discutir si Jesucristo es el Hijo de Dios o no. Pues no, esto no lo vamos a discutir, ¿verdad? Hay cosas que la doctrina de la Iglesia pues lo ha presentado y tal, eso lo dejamos para otro momento. Bien, preparación. Es muy importante la preparación previa, es decir, que se sepa qué se va a tratar, que se sepa cuáles son las preguntas con tiempo suficiente. Se podría hacer pues con una presentación previa, dando un documento antes para que la gente lo estudie. Si se da una presentación previa, por ejemplo, si ahora después de esto que hemos hecho nosotros, hiciéramos una conversación en el espíritu para ver cómo acogéis esta propuesta mía, tendríamos que dejar por lo menos 10 minutos de silencio para que pensarais con una pregunta, para que el silencio es muy importante en la conversación en el espíritu. Es importante en la medida de lo posible que todos los que participamos sepamos más o menos de qué va. Esto es como un juego, pues tenemos que saber más o menos jugar. Si uno no sabe, bueno, pues bien, podemos hacer una de prueba hasta que vayamos aprendiendo, ¿verdad? Pero es importante que en la medida en que todos nos experimentemos en este método, nos será mucho más fácil y nos dará mucho más fruto. Bien, para hacer la conversación ya en el momento propio, tiene que haber grupos de entre 6 o 7 personas. ¿Por qué? Porque si cada persona tiene 2 minutos para hablar, ahora lo diré, si somos 12, pues es que se nos va casi, son 3 rondas, pues es que se nos va casi a la hora y media. Entonces lo propio sería grupos de 6 o 7 personas, un máximo de 12, yo ya si llegamos a 12 ya haría 2 grupos de 6 y 1 hora, máximo hora y media, para que tampoco sea un tiempo muy cansado. Y tiene que haber un moderador que vaya guiando el proceso y un secretario. Todos tienen que ir escuchando, ¿verdad? Pero el secretario especialmente tiene que ir escuchando porque luego será el que haga la propuesta del resumen final de ese grupo. Bien. Hay, como decía, tres momentos. Se empieza siempre rezando, invocando al Espíritu Santo, un momento de silencio, de oración, porque es un momento de oración la conversación en el Espíritu. Después, una vez que ya se ha hecho ese tiempo de oración y de silencio, cada uno, pues si son 6, ¿verdad? Pues cada uno empieza a hablar 2 minutos, con lo que él responde a la pregunta de la que estemos tratando, ¿verdad? O lo que le suscite el tema que estamos tratando. Pues cada uno lo expresa. ¿Y los demás qué hacen? Escuchan. Nadie responde. Uno puede en un cuaderno pues ir apuntando qué es lo que me llama la atención de lo que dice cada uno. No se trata de que mientras los otros estén hablando yo estoy pensando, a ver qué digo, pues que está dicho esto, entonces yo tengo que decir esto otro. No, porque eso rompe la dinámica. Tengo que estar escuchando, solo escuchando y apuntando. Yo cuando a mí me toca, como lo he pensado antes, pues lo tengo ya escrito, tengo unas notitas, ¿verdad? Por eso es importante y entonces lo digo. Cuando se acaba esa primera ronda se hace otro momento de silencio. Otro minuto, otros 2 minutos de silencio. ¿Para qué? Para ver el eco que lo que han dicho los otros ha generado en mi corazón. Y entonces
en la segunda ronda yo ya no volveré a repetir lo que yo había dicho, sino de lo que han dicho los otros. Esto es un momento de ascesis importante, no es volver a repetir, no, pues como yo había dicho, no, de lo que han dicho los otros, que me suscita comunión, que me suscita alegría, que me suscita rechazo, no la persona. Mira, esto que has dicho, esto que ha dicho no, esto que ha dicho alguna persona no lo acabo de entender, o me suscita una pregunta, o noto que en el corazón me genera rechazo, no la persona, sino lo que ha dicho, a lo mejor por un miedo que yo tengo, a lo mejor por un error mío, pero expreso que eso me cuesta, esto me atrae, bueno, pues cosas, ¿no? Y esto lo va haciendo también cada uno, también esto por turnos, ¿verdad? El primero, el segundo, se puede hacer el turno en el mismo orden o en el sentido contrario. Cuando esto acabe, otro tiempo de silencio. Y en ese tiempo de silencio, uno vuelve a pensar, ¿verdad? Y luego en la tercera parte, ya el diálogo es un poco más libre, de nuevo, no para argumentar, sino para entre todos, y es un poco lo bonito, ¿verdad? Se forma un trabajo conjunto en el que vamos a intentar hacer una especie de pequeño documento final que sirva como de acta de lo que hemos hablado. No es un acta, ¿no? Es un pequeño eco, ¿no?, de lo que hemos hablado. Pues dónde están las confluencias, dónde están las divergencias, dónde quedan las preguntas, ¿verdad? Tiene que ser algo que genere unanimidad, no algo que tenga que ser votado, no tiene que ser votado, pero sí que en el que todos más o menos nos veamos reflejados. Si alguien dice, yo es que no me veo reflejado porque falta esto, bueno, pues añadimos esto, ¿verdad? Bueno, pues esto es un poco. Y ese documento final sería el fruto, que puede servir pues para, si es un proceso de un consejo, para pues que el párroco luego o el equipo, si es con toda la parroquia, con una asamblea, pues luego el consejo diocesano, perdón, el consejo de pastoral de la parroquia, pues recoge los distintos documentos y a lo mejor con esos documentos, que es lo que se hizo en el sínodo, eran mesas, se recogieron los resúmenes de cada mesa y una comisión hizo un resumen final que luego se volvió a presentar a todos y bueno, pues hicieron este trabajo. Bueno, puede ser una forma muy bonita de trabajar, ¿no? Luego al final podemos revisar un poco pues cómo ha salido y cómo nos ha ido. Bien, lo iremos experimentando, ¿verdad? Los consejos me gusta, lo hemos trabajado mucho. A veces sirve también, se da una charla, yo a veces en la conferencia episcopal lo hemos utilizado. Alguien da una ponencia y como forma de acoger esa ponencia, que es lo que, por ejemplo, podríamos hacer ahora, no lo vamos a hacer, sería, pues nos reunimos en grupos de 6 o 7, hacemos la conversación en el espíritu y la pregunta sería, ¿qué te ha llamado la atención en el día de hoy? ¿O qué crees que la diócesis... ¿Por qué caminos crees que la diócesis tendría que caminar? Bueno, lo que estamos haciendo en Iglesia en Castilla, que nos presentó ayer don Luis, os hemos entregado unos materiales de trabajo con unas preguntas. Esto lo podéis hacer en las parroquias. Lo vamos a hacer también en el Consejo Diocesano de Pastoral. En las parroquias lo podéis hacer o en una asamblea parroquial o en los consejos diocesanos parroquiales o arciprestales. Bueno, pues ahí lo habláis entre vosotros y veis cuál es la mejor forma de hacerlo, ¿verdad? O dais los materiales y quien quiera participar mandando alguna respuesta que participe. Bueno, es de nuevo un proceso de escucha que terminará con una asamblea que ya este sería el tercer paso, ¿verdad? Porque este proceso de escucha ya lleva 2 años, este sería el tercer paso que terminará en mayo en la asamblea eclesial en Ávila de toda Iglesia en Castilla. Bueno, perdonad que he ido un poco rápido y creo que tenía demasiadas cosas preparadas y me he alargado un poco. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta o sugerencia, pues también puedo escucharos. Gracias.